¿Cómo están, queridos hermanos? Dios les bendiga en esta clase, ya que comenzamos en este día, martes 25 de noviembre. Ya son pasaditas las 9 de la noche, nuestros hermanos están aquí conectados a través de Zoom. Saludamos también a los que ven después esta grabación y estamos en las clases de el panorama bíblico del Nuevo Testamento. Así que un abrazo para todos ustedes y nuestra clase haciendo una oración. ¿Ok? Vamos a hacer una oración al Señor y nos vamos a presentar y nuestro hermano Sebastián nos va a dirigir en esta oración de inicio. Hermano Sebastián, Dios les bendiga. Muchas gracias, pastor. Gracias, Señor. Gracias por esta oportunidad. Gracias por lo bueno que has sido siempre con nosotros. Y gracias por los medios que tú nos das para poder aprender de tu palabra. Tu palabra nos edifica siempre. Tu palabra nos muestra el camino a seguir y nos muestra la vida que debemos tener. Danos un corazón humilde para aceptar que nos equivocamos y danos la fortaleza para realizar los cambios que tenemos que hacer para llevar a cabo nuestra vida conforme a ti, a tu voluntad. Te pido por este estudio bíblico, Señor, donde vamos a estudiar el panorama del Nuevo Testamento, Señor, que podamos aprender, crecer y estar firmes en ti toda nuestra vida, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Amén, amén. Bien, muchas gracias, hermanos. Un abrazo ahí para ustedes. Bien, vamos entonces a comenzar nuestra clase de hoy y estamos en la clase número 15 del Nuevo Testamento. Recuerden que ya estudiamos el Antiguo completo y ahora estamos en la clase número 15, pero de el panorama bíblico del Nuevo Testamento. ¿Qué es lo que es un panorama? Es una visión general, en este caso del libro que nos corresponde hoy día estudiar. No profundizamos tanto en la doctrina misma, sino que hacemos un panorama, una visión general. La idea es que ustedes semana a semana vayan leyendo previamente el libro que nos corresponde. ¿Cuál nos corresponde hoy día? Es Segunda de Tesalonicenses, ¿ok? Y vamos a hablar, en primer lugar, ahí pónganle como punto, título, ¿verdad? Vamos a hablar acerca de el título. Bueno, al igual que las anteriores cartas de Pablo, incluyendo Primera de Tesalonicenses, el título de esta segunda carta va a relación directamente a quién era su destinatario, ¿verdad? Acá el destinatario, como veíamos también en la clase anterior, era una iglesia que estaba en la ciudad de Tesalónica. Entonces, de ahí viene el nombre a los tesalonicenses, ¿verdad? Que es el título que se le da a esta carta. ¿Ok? Entonces ahí ustedes pueden poner que el nombre de la carta va directamente en relación a quienes se les escribe, en este caso a los hermanos cristianos en Tesalónica, ¿verdad? Ok, avancemos ahora al segundo punto y hablemos acerca de el autor y la fecha. El autor y la fecha. Pablo, el apóstol, deja muy en claro que él es el autor, ¿verdad? Al igual que en la primera carta. Bueno, en realidad, al igual que en todas sus cartas, él siempre se identifica con mucha claridad. Entonces acá Pablo, en esta segunda carta a la iglesia tesalónica, él deja en claro que él es el autor de la carta y como siempre, como es costumbre del apóstol Pablo, hace mención de que él es el que escribe en la introducción de su carta, vale decir, en el primer versículo. Vamos a leerlo, ¿les parece? Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 1. Dice así. Nosotros, Pablo y Silas y Timoteo, escribimos esta carta a la iglesia en Tesalónica, a ustedes que pertenecen a Dios nuestro Padre y al Señor Jesucristo. Ok, muchas gracias, Luz. Bueno, ahí vemos, ¿no? Vemos que este primer versículo ya Pablo se identifica. Aquí lo menciona como Silas, ¿verdad? ¿Verdad? Pero tu versión era, me parece, la nueva traducción viviente, ¿no? Ok. Pero si lo leemos en la Reina Valera, vamos a darnos cuenta que habla de Silvano, ¿ok? Entonces estamos hablando del mismo personaje, solamente que es una forma con un disminutivo para llamarlo, ¿ok? Ahora, para evitar cualquier confusión, eh, o que alguien, por último, alguien pensara en falsificar esta carta con su nombre, porque se daba también esas situaciones, Pablo entonces añade esta firma personal, pero ahora lo hace al final.
¿verdad? Y lo hace escribiéndolo desde su propia, podríamos decir, puño y letra, ¿no? Segunda Tesalonicenses, ahora nos vamos al capítulo 3, versículo 17. Esto es distinto porque en las otras cartas no hace esto, pero por alguna razón, en esta segunda carta a los tesalonicenses sí lo hace. Se identifica al principio y ya luego al final. Vamos a ver segunda de Tesalonicenses 3, 17. Amén. NTV, Ok, eh, aquí está mi saludo de mi propio puño y letra. Pablo, hago esto en todas mis cartas para probar que son mías. ok, perfecto. Hay un contexto, ¿no? En el cual él está diciendo esto. Recuerden, era muy probable que existieran falsificaciones. ¿Por qué? Bueno, pues primero por la mala intención, siempre hay gente malintencionada, pero también una de las razones era que era muy fácil poder falsificar una carta o un documento, no había las tecnologías que hoy día nosotros tenemos. Entonces Pablo de alguna forma hace este refuerzo, ¿verdad? Aunque entendemos hoy día nosotros que igual pudo ser eh, falsificada esa carta, pero en este caso hay certeza de que sí. Cuando Pablo escribe esta carta, estaba acompañado de sus compañeros de misión. ¿Ok? ¿Quién eran? Silvano, que ya les decía que se conoce como Silas, y Timoteo, ¿verdad? El joven pastor que se menciona también en una carta que vamos a estudiar más adelante. Estos dos hombres, Silas y Timoteo, lo ayudaron a fundar la iglesia en esta ciudad en Tesalónica. Son sus ayudantes principales, ¿ok? Entonces él está aquí acompañado cuando escribe esta carta, está acompañado por estos dos personajes. Lo vamos a ver ahí en las lecturas que encontramos. Los expertos que estudian la Biblia confirman entonces que Pablo es el autor verdadero. ¿Por qué? Como decíamos, no hay forma como científica, de poder certificar, porque no habían esos medios como hoy día hay, ¿no? Códigos de verificación y qué sé yo. Pero lo que hacen los expertos en Biblia es que se fijan cómo usa las palabras, ¿ok? Cómo es su forma de escribir, ¿verdad? Cuáles son las enseñanzas doctrinales que dan. Entonces, al compararlo con otras cartas de Pablo, se dan cuenta que va todo en una misma línea, ¿verdad? Eh, la carta a los hebreos, recuerden que entra al canon porque se pensó que era originalmente de Pablo, y incluso hasta el día de hoy hay discusiones, ¿no? Hoy día se habla del autor o el escritor de la carta a los hebreos, pero si la leemos, también pareciese, por la forma en que se escribe, pareciese que fuese Pablo. Pero bueno, no vamos a entrar en esa discusión. En el caso de esta carta de Segunda de Tesalonicenses, los biblistas dicen, sí, esto es de Pablo por la forma en que se escribe, por cómo están hechos los escritos originales, cómo era el uso de las palabras, todo eso hace entender que Pablo es quien eh, calza perfectamente para ser el autor tanto de la primera carta como de la segunda. Pablo escribe esta segunda carta a los tesalonicenses poco después de la primera, ¿ok? O sea, no pasó mucho tiempo. Probablemente pudo ser solamente unos meses que tiene de diferencia entre una carta y otra, ¿verdad? Nos vamos a dar cuenta que hay otras cartas que tienen un tiempo mucho más prolongado, pero en el caso de esta carta a los tesalonicenses, probablemente la diferencia sean solamente meses. En ese momento, él, Silas y Timoteo, que son sus acompañantes, todavía se encontraban en la ciudad de Corinto. Y esto fue aproximadamente en el año 51 o 52 después de Cristo, ¿ya? Para que tengamos ahí más o menos una noción del tiempo. ¿Ok? Entonces, eso les puedo contar un poco acerca del autor, acerca de la fecha. Hablemos también del contexto histórico para poder entender esto. Fíjense que los contextos históricos, como les vengo diciendo hace tiempo, son súper importantes, ¿ok? Entonces ahí nosotros tenemos que tratar de acompañar nuestra lectura bíblica con algunos libros que nos entregan historia, ¿ok? Para que usted pueda entender muchas de las cosas que la Biblia se explican, que tal vez no las podríamos nosotros entender a primera, van a tener un sentido si comprendemos el contexto histórico que rodea la frase, para tener una mejor hermenéutica, una mejor explicación. ¿Ok? Entonces hablemos de este contexto histórico.
Pero antes de hablar del contexto histórico de Segunda de Tesalonicenses, vamos a recordar brevemente cuál era el contexto histórico de Primera de Tesalonicenses. Bueno, hablemos de la ciudad, ¿ok? Tesalónica, dijimos que era una ciudad grande, era una ciudad importante, era algo así como una capital, ¿verdad? Tenía mucho movimiento de gente, había mucho comercio en ese lugar, y Pablo llega a ese lugar y comienza inmediatamente a predicar acerca de Jesús. ¿Se recuerdan ustedes dónde era el primer lugar donde Pablo iba a predicar cada vez que llegaba a una ciudad? A ver, si se recuerdan, me dicen. A la Sinagogas. sinagoga, eh, Ok, muy bien. Todos iban a decir eso, ¿verdad? Muy bien. Cada vez que Pablo llegaba a una ciudad, lo primero que hacía era ir a predicar a los judíos, a una sinagoga. Recordemos que en algunas ciudades no habían sinagoga, y esto era porque principalmente no se cumplía la cantidad mínima de hombres para poder conformar una sinagoga. Ok, entonces Pablo llega y empieza a predicar sobre Jesús en la sinagoga judía. Y lo que pasó acá es que algunos judíos y muchos griegos, fíjense esto, algunos judíos y muchos griegos, y también muchas mujeres importantes de la ciudad comenzaron a creer el mensaje. ¿Ok? Entonces, ¿qué sucede? Esta conversión, ¿verdad?, al cristianismo, ellos no dejaban de ser judíos, ¿no? Pero esta conversión de comprender en la palabra profética mesiánica y darlo por asentado en el cumplimiento en Jesús, hace que los judíos de esos lugares se molesten, ¿verdad? Comenzaron a molestarse, comenzaron a formar alboroto y acusaron a los creyentes, ¿verdad? Que comenzaron a creer ahora en el Señor, los acusaron de comenzar a seguir a otro rey, refiriéndose a Jesús. Y obviamente, en el contexto cultural y político que tenía la ciudad, comenzar a seguir a otro rey era un delito grave, ¿verdad? Usted hoy día acá en Chile puede preferir o no a su presidente de la República, ¿verdad? Puede estar de acuerdo o no, tiene libertad para elegir, pero en aquellos tiempos no era así, ¿verdad? Entonces, el César, el Curio, o sea, el señor de todo, era importante, ¿verdad? Por eso, repito esto, pues por eso también era tan el texto que nos habla de que si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor, el curios, ¿verdad? Eres salvo, era justamente por esto, porque decir que Jesucristo era el Señor, o sea que el César a lo mejor no era el Señor, sino que lo era Jesucristo, el que estaba por sobre todo nombre, eso les costaba la vida a la gente. Entonces, por eso el texto hace como esta comprobación al decir que si una persona en aquel tiempo decía que Jesucristo era el Señor, su fe era verdadera porque se estaba exponiendo a la perdón, tenía toda la posibilidad de que fuera acusado y sentenciado a muerte. O sea, no había duda que era realmente una fe verdadera. ¿Ok? Entonces, este alboroto que provocaron los judíos celosos cuando llega la palabra de Dios a esa ciudad, hace que se forme este alboroto, comienzan a acusar a los creyentes y la acusación era que seguían a otro rey refiriéndose a Jesús y esto, como les decía, fue un delito grave. Entonces, Pablo con sus acompañantes son detenidos, ¿verdad? Acá vemos que Pablo tiene que huir de la ciudad de una manera muy abrupta, lo veíamos en el contexto de la primera carta a los tesalonicenses. Pablo fue muy preocupado por los nuevos creyentes que dejó atrás, porque tuvo que salir rápido, y lo iban a matar. Entonces, prácticamente sale corriendo. Entonces se comienza a preocupar por estos nuevos creyentes que quedó ahí como media inconclusa la tarea. Estaban solos, ¿verdad? Estaban enfrentando la presión de los mismos judíos con falsas acusaciones. Y por eso Pablo, en su primera carta, en el contexto, envía a su compañero Timoteo, es que era joven, ¿no? Para que los animara y los ayudara, los orientara, ¿verdad? Les ayudara a salir adelante en medio de esta persecución que se crea por esta visita. ¿Ok? Entonces, ¿cuál era la razón de la carta, de la primera carta a los tesalonicenses? Es que cuando Timoteo volvió, le contó a Pablo que los tesalonicenses seguían firmes en su fe, pero tenían algunas dudas. ¿Ok? Entonces, llega Timoteo con las noticias, le dice, mira, están bien, pero tienen dudas. Entonces Pablo, ¿qué dice? Se pone contento, está lleno de alegría, de cariño por ellos, y les escribe esta primera carta desde la ciudad de Corinto para, uno, felicitarles. ¿Por qué? Por su fe. Le dice felicitaciones por su fe. Luego les anima en su primera carta a seguir firme a pesar de las dificultades.
y también responde sus preguntas sobre la fe y sobre el futuro, ¿verdad? Porque entendamos que las cartas a los tesalonicenses también van a desarrollar un ámbito escatológico, ¿verdad? Vale decir, hablar del tiempo final. Entonces, responde Pablo a sus preguntas. Bueno, entonces, en esencia, Primera de Tesalonicenses, la carta anterior, en el contexto histórico, es una carta de ánimo que Pablo escribe a un grupo de creyentes nuevos, a los que quiere mucho, y lo hace para fortalecerlo después que él tiene que salir abruptamente de una manera repentina, ¿verdad?, de la ciudad. ¿Ok? Ese fue el contexto de la primera carta. No sé si tienen alguna duda. Ok, vámonos ahora al contexto de la segunda carta. ¿Ok? Sobre el lugar donde Pablo escribe, algunos creen que fue en Éfeso, ¿verdad? Ahí ustedes pueden después leer una cita en Hechos, capítulo 18, versículo 18 al 21. No lo voy a leer ahora, ¿ok? Hechos 18, del 18 al 21. Algunos pensaron que podría ser que está escribiendo desde la ciudad de Éfeso, pero lo más probable es que fuera durante una estadía que es un poquito más larga, aproximadamente de 18 meses, en Corinto, ¿verdad? Otra ciudad, relativamente cerca. Entonces, esa estadía, que fue un poco más larga, le dio un tiempo suficiente para escribir estas dos cartas, ¿verdad? Ahí en Hechos capítulo 18, versículo 11. Vamos a leerlo. Ahí. ¿Qué me ayuda con eso? Hechos capítulo 18, 11. NTV dice, así que Pablo se quedó allí un año y medio enseñando la palabra de Dios. Ok, perfecto, hermano, perfecto. Muy bien, entonces, acá nosotros vemos en el contexto del capítulo 18, versículo 11, vemos entonces que se hace mención al tiempo. Pablo se mantuvo informado sobre lo que estaba pasando ahí en la iglesia en Tesalónica, ¿verdad? No había los medios de comunicación como ahora, pero siempre él tenía informantes, ¿verdad? Que le traían lo que va sucediendo en el día a día, o por lo menos los eventos más importantes. Es probable que la persona que le llevó la primera carta le trajera entonces noticias de vuelta. Ahora, ¿cuáles eran las noticias que nosotros vemos ya en el contexto de la segunda carta? Eran noticias mixtas, ¿ah? Porque no crean ustedes que hoy día nosotros cuando mandamos un correo electrónico lo hacemos para una cosa puntual, ¿verdad? Porque tenemos la posibilidad de tratar temas puntuales. Pero en el caso de la carta había que aprovechar, entonces se iban tratando varios temas. A veces Pablo era muy específico en algunas cosas, pero en el caso de la carta a los tesalonicenses, pareciera que las noticias que él recibe son noticias mixtas, ¿ok? Porque por un lado habían buenas noticias. ¿Cuáles eran las buenas noticias? Que la iglesia ahí en Tesalónica había crecido en su fe. Eso es una buena noticia, ¿verdad? Habían crecido también en su amor hacia el Señor, el amor fraternal, ¿verdad? O sea, si tú tienes amor del Señor, tienes amor fraternal, ¿verdad? Si no tienes amor fraternal hacia tus hermanos, es porque no tienes amor. ¿Se entiende, no? Entonces, por un lado, habían buenas noticias, como les dije, que los cristianos en Tesalónica estaban creciendo en su fe, habían crecido en amor, y Pablo mismo reconoce esto. Lo vamos a ver en el texto. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 3. Leamos, por favor. A ver quién me ayuda con eso. Bueno, Ok, dice, tiene un título que dice Ánimo durante la persecución. Amados hermanos, no podemos más que agradecerle a Dios por ustedes, porque su fe está floreciendo y el amor de unos por otros creciendo. ok. Perfecto, muchas gracias, hermano Luis. Ahí ves entonces que está dando con claridad cuál era la razón de esta buena noticia. ¿Ok? Ahora, de lo bueno, pasamos a qué creen ustedes. A lo malo. Por eso le digo que eran mixtas las noticias. Porque por otro lado, habían también surgido algunos problemas. ¿Ok? ¿Cuáles problemas? Ahora, estos problemas eran serios. ¿Eh? ¿Cuáles eran los problemas? Que la persecución se incrementó. Los creyentes estaban acá sufriendo una presión, una persecución mucho más fuerte. Ahora, la Biblia dice que nosotros cuando somos perseguidos por la causa de Cristo, ¿qué creen ustedes que somos? Somos dichosos y somos felices porque mientras más nos persiguen, mientras más falsos testimonios y calumnias levantan hacia nosotros, es porque confirman que somos de Dios, ¿verdad? Somos dichosos, somos bienaventurados, ¿verdad? Dichosos, felices.
cuando nos suceden estas cosas, ¿verdad? Y obviamente mintiendo, dice ahí, ¿no? En el texto que les mencionaba. Entonces, hay persecución, los creyentes estaban sufriendo esta presión, la persecución es cada vez más fuerte. La otra mala noticia que había también es que la falsa doctrina se estaba ya, estaba ingresando con mucho peso dentro de los creyentes. Algo que todos nosotros, hermanos, estamos expuestos, ¿ah? No piense usted que por el hecho de estar en una iglesia de sana doctrina, no estamos expuestos a poder ser contaminados en el corazón. Por eso es importante un corazón dispuesto siempre a la corrección, ¿verdad? En nuestra vida, siempre. Nunca nos debemos sentir los dueños de la verdad. El que esté firme, cuidado, cuidado, no vaya a ser que caiga. Entonces, acá Pablo recibe esta información, ¿verdad? Alguien había sembrado confusión sobre un tema en particular. ¿Cuál era ese tema? La venida del Señor, ¿verdad? Entonces, comenzaron a traer estas ideas que traen confusión y hacen creer a algunos creyentes ahí en Tesalónica. ¿Saben qué es lo que pensó la gente? Que el día del juicio ya había llegado, ¿verdad? Imagínense que estamos nosotros hoy día viviendo este día, ¿no? Y estamos todos esperando al Señor y de pronto llega alguien a la iglesia, ¿verdad? Y comienza a enseñarle a ustedes que el día del juicio, ¿verdad? El gran juicio ya fue, ¿verdad? O sea que no hay esperanza y esto comenzó a crear angustia en los creyentes ahí en Tesalónica, ¿verdad? Y los tenía incluso asustados, ¿ok? Entonces, las malas noticias eran que la persecución había incrementado, comienzan estas falsas doctrinas en relación a la venida del Señor. Y otro tema también, que sería parte de estas malas noticias, es que algunos comenzaron a tener mala conducta dentro de la iglesia en Tesalónica, ¿verdad? Ahora, ¿de dónde nace esta confusión, verdad? De mala conducta. Viene directamente de esta enseñanza de que el juicio ya había venido, ¿verdad? Entonces, o los comenzó a confundir. ¿Qué es lo que pasó? ¿En qué consistía la mala conducta? Que algunos habían dejado de trabajar, ¿ok? Esto es como raro, ¿no? Porque el flojo siempre tiene ahí una razón para agarrarse, ¿no? Entonces, vieron que parecía que el juicio ya había venido o como que ya está a punto, entonces dijeron, dejemos todo de lado, no vamos a trabajar y empecemos a mirar o a clamar, ¿verdad? Y dejaron de lado sus deberes. Es, por ejemplo, como que nosotros hoy día, vamos a ponerlo en otro contexto, pero para que lo entendamos. ¿Cuántos de ustedes saben que el Señor viene pronto? Todos, ¿verdad? Creemos que el Señor viene ya. Ok. Yo les digo, hermanos, miren las noticias, miren lo que está pasando. La venida del Señor es inminente. Los judíos ya tienen todo listo para reconstruir. Ah, ¿verdad? Y los más amarillistas ahí se encienden, ¿verdad? Y decimos, vámonos a vivir todos a una montaña, ¿verdad? Y dejemos de trabajar y vamos ahí con los brazos abiertos hasta que el Señor venga. Ok. Entonces, los más flojitos dijeron, ah, eso está bueno, ¿verdad? Y se fueron para allá. Entonces, eso es lo que estaba pasando justamente acá en esta iglesia en Tesalónica, ¿verdad? Habían malas conductas en relación a a la responsabilidad del trabajo, ¿verdad? Y Pablo recibe estas acusaciones, ¿verdad? Entonces ahí vemos, por un lado, noticias que le llegan a Pablo, probablemente con el que le llegó la primera carta. Y las noticias eran que habían crecido en su fe, en su amor, ¿verdad? Y la mala noticia es que aumentó la persecución, la falsa doctrina en relación al día del juicio estaba confundiendo a las personas y la mala noticia también era las malas conductas de algunos en Tesalónica con relación al trabajo. ¿Ok? ¿Se entendió eso, no? Ok, trate de ahí de ser lo más claro para que lo podamos entender. Entonces, Pablo escribe esta segunda carta para tratar estos tres temas específicos, ¿ok? Entonces, en el primer punto, Pablo trata de darle consuelo a los que estaban perseguidos. ¿Se recuerdan las noticias, no? Entonces, la persecución había aumentado, entonces Pablo escribe a los que estaban siendo perseguidos para animarlos a recibir el consuelo de Dios, ¿verdad? A todos estos que estaban sufriendo por causa de la fe. ¿Ok? No, ellos no sufrían porque no podían comprarse el último auto o el último camello, vamos a decir. No, ellos lo que hacían era sufrir
por causa de su fe. Entonces Pablo, en su segunda carta, les escribe, ¿ok? Para darle consuelo y ánimo. Me van a leer entonces segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, del versículo 3 al 12. Este es un poquito más largo, ¿no? Pero vamos a tratar de entender. Recuerden, lo que está haciendo aquí Pablo es darle ánimo ¿a quiénes? A los que están siendo perseguidos. Leamos entonces segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 3 al 12. Amén. Dice, debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo, y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios, por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Esto es demostración del justo juicio de Dios, porque seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron. Abre paréntesis. Por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Cierre paréntesis. Por Muchas lo gracias. cual, Perdón. Dale, dale. falta. Por lo cual, asimismo, oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento, y cumpla todo propósito de su bondad y toda obra de fe con su poder, para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en él, por la gracia de nuestro Dios y el Señor Jesucristo. Amén. Ahí sí. Muchas gracias, hermano Francisco. Entonces, aquí vemos las palabras de Pablo dando consuelo. ¿A quién? A los perseguidos. Los anima, ¿verdad? A que sigan adelante. Van a tener que sufrir por la fe, pero es algo que el Señor a todos nos advirtió eh, que va a ser el costo también de seguir. ¿Ok? Bien. Entonces, Pablo escribe esta segunda carta para tratar estos tres puntos que veíamos al principio. El primero era dar consuelo a los perseguidos. El segundo es para dar corrección a los que estaban confundidos, ¿ok? Necesitaba Pablo explicarles la verdad en relación a la segunda venida de Cristo y llamarlos a la calma, ¿verdad? Porque al parecer estaban angustiados, inquietos, ¿verdad? Entonces Pablo tiene que llamarlos a la calma. Acá ustedes tienen que leer Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2 del versículo 1 al 15. Yo no les voy a pedir que lo lean porque sería muy largo, ¿no? Pero ustedes en casa después lo repasan. Recuerden que ustedes, me imagino que ya leyeron en su casa Segunda de Tesalonicenses, ¿verdad que sí, queridos alumnos? No me respondan para que no pequen. Ok, Segunda de Tesalonicenses 2, del 1 al 15, yo hago acá un resumen nada más. Pablo le está diciendo, del versículo 1 al 3, les dice, no se dejen engañar, ¿verdad? Le está diciendo que el día del Señor no ha llegado aún, porque primero deben ocurrir dos cosas. ¿Cuál es? La gran rebelión en contra de Dios. ¿Qué es eso? La apostasía, ¿ok? Y luego, la rebelión del hombre de pecado. ¿Quién es el hombre de pecado en el contexto de Tesalonicenses? El anticristo, ¿ok? O sea, lo que está diciendo es que no se asusten porque es necesario que sucedan estos dos puntos. Apostasía y la manifestación o la revelación del hombre de pecado, el anticristo, ¿ok? Luego avanza desde el versículo 4 al 10, en donde muestra quién es este enemigo, ¿verdad? Este hombre de pecado que se dice que se va a oponer a Dios, que se hará pasar por Dios en el templo, que va a hacer milagros mentirosos, pero por ahora hay un poder que lo detiene, ¿verdad? ¿Se recuerdan que dice el texto ahí original, hay algo que al presente lo detiene? Bueno, han habido muchas discusiones
de qué lo que es lo que lo detiene. Algunos dicen que es la iglesia, otros dicen que es el Espíritu Santo, ¿verdad? Ahora, la pregunta, ¿ustedes creen que el Espíritu Santo va a ser quitado de la tierra durante el tiempo de la tribulación? ¿Qué creen ustedes? A ver, No, no, que no, no, que sí. Bueno, no. es una pregunta, ¿no? Y es una pregunta de mucha discusión, pero eh, yo lo que pienso, ¿verdad?, es que Dios no puede dejar de, su presencia no puede dejar de estar, ¿no? De hecho, en el Apocalipsis nos habla de los 144.000 sellados, que no son los testigos de Jehová, por si acaso, pero habla de los 144.000 sellados, o sea, por el Espíritu Santo. Los judíos van a ser convencidos de que Jesucristo es el Señor. Entonces, lo que al presente lo detiene, según este contexto que vemos ahí en el versículo 4:10, tendríamos que ver a qué se refiere realmente. Pero hay esta discusión acerca de eso, pero no es tema de hoy día. Quizá lo podemos ver ahí en lo que estamos viendo de escatología. Vámonos del versículo 11 al 12. eh, Está diciendo que algunos van a creer la mentira, ¿verdad? Dios permitirá que los que se negaron a amar la verdad crean entonces el engaño del enemigo y sean condenados, ¿verdad? Luego Pablo les dice del versículo 13 al 15, le dice, ustedes son diferentes, los cristianos también somos diferentes, hermanos, no somos iguales a los demás. Pablo les recuerda que Dios los eligió para salvación, por lo tanto, deben mantenerse firmes en las enseñanzas que ellos recibieron, ¿verdad? Entonces, en esencia, segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, del versículo 1 al 15, en esencia, Pablo está corrigiendo la falsa idea de que el fin ya llegó, está explicando la secuencia de eventos que vienen hacia el fin y anima a los creyentes a mantenerse firmes en la verdad del Evangelio. Entonces, Pablo escribe su segunda carta para tratar estos tres temas. ¿Cuál era el primer tema? El consuelo. ¿Consuelo para quién? Para los que estaban siendo perseguidos, ¿verdad? Luego la segunda razón es para corregir. ¿A quiénes? A los que estaban confundidos. ¿Confundidos de qué? De la segunda, perdón, estaban confundidos acerca del día del juicio. ¿Ok? Eh, Ahora, el tercer punto tiene que ver con dar confrontación a los desobedientes. ¿Ok? El tercer punto que habíamos visto. Y ahora lo vamos a desglosar un poquito más. Entonces, Pablo lo que tiene que hacer acá es reprender con firmeza a los que son desobedientes, a los que en este caso eran los que se negaban a trabajar y que vivían una vida cristiana, entre comillas, sin disciplina, ¿verdad? Y los está llamando al orden. ¿Dónde? En segunda de Tesalonicenses, capítulo 3 del versículo 6 al 14. A ver qué me ayuda con ese texto. Segunda de Tesalonicenses 3 del versículo 6 al 14. Vamos, hermana Kelly. Yo. Dice, exhortación a vivir correctamente. Y ahora, amados hermanos, le damos el siguiente mandato en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Aléjense de todos los creyentes que llevan vidas ociosas y que no siguen la tradición que recibieron de nosotros. Pues ustedes saben que deben imitarnos. No estuvimos sin hacer nada cuando los visitamos a ustedes. En ningún momento aceptamos comida de nadie sin pagarla. Trabajamos mucho de día y de noche a fin de no ser una carga para ninguno de ustedes. Por cierto, teníamos el derecho de pedirles que nos alimentaran, pero quisimos dejarles un ejemplo que seguir. Incluso mientras estábamos con ustedes les dimos la siguiente orden. Los que no están dispuestos a trabajar, que tampoco coman. Sin embargo, oímos que algunos de ustedes llevaban vidas de ocio, se niegan a trabajar y se entrometen en los asuntos de los demás. Le ordenamos a tales personas y les rogamos en el nombre del Señor Jesucristo que se tranquilicen y que trabajen para ganarse la vida. En cuanto al resto de ustedes, amados hermanos, nunca se cansen de hacer el bien. Tomen nota de quienes rehúsan obedecer lo que decimos en esta carta. Aléjense de ellos para que, para que se avergüencen. ¿Hasta el 14 o al Hasta el final? 14. Muchas gracias, hermana. Sí, hasta el 14. Muchas gracias.
Entonces ahí tenemos nosotros ya el contexto, ¿no? La exhortación de parte de Pablo. Fíjense, un tema importante, ¿no? Dentro de la iglesia. Ahora pasemos y hablemos acerca de los temas históricos, pero también en un contexto teológico, porque no nos podemos llenar solamente de historia, también tenemos que ver la teología, a pesar que hemos hablado algunos puntos, ¿ok? Bien, acá nosotros, ¿qué podemos decir? Aunque en los capítulos 1 y 2 de Segunda de Tesalonicenses, estos primeros dos capítulos están llenos de profecía, esta carta también es una carta pastoral, ¿ok? Para que no nos vamos a confundir. Esto significa que Pablo no solamente quería enseñar sobre el futuro, sino que también quería guiar, quería corregir a la iglesia en lo que era su vida diaria, ¿ok? Entonces Pablo aquí lo va a mencionar, no piensen solamente que es temas del tiempo final, ¿ok? Ahora, el problema principal era un grave malentendido, como les decía, acerca del día del Señor, ¿verdad? Que cuando el Señor venga, ¿verdad? Con su juicio. Entonces, falsos maestros decían que ese juicio, ese día de juicio, del juicio, ya había llegado, y esto, como les conté, también tenía muy confundido y asustados a los creyentes. Y Pablo les aclara que ese día no había llegado y que no llegará hasta que primero sucedan otras cosas, ¿ok? Entonces, el objetivo de Pablo era doble. Por una parte, él quería corregir esta enseñanza acerca del fin de los tiempos, escatología, y en otro aspecto también Pablo quería mostrarles cómo esa creencia correcta debe llevarlos a tener una iglesia sana, ¿ok? O sea, cuando la enseñanza dentro de una iglesia es sana, la gente que vive en esa iglesia vive una vida sana, ¿verdad? Los lleva a tener un testimonio eficaz, los lleva a vivir en obediencia a la verdad, pero en su vida cotidiana, ¿verdad? De hecho, yo les digo que los cristianos necesitamos ir recitando todo lo que aprendemos de la iglesia, en la iglesia, así como no debo mentir, no debo robar, debo ser un buen esposo. Eso usted no lo tiene que decir, sino que lo debe. ¿Qué creen ustedes? A ver, por un punto base para la prueba. ¿Qué es lo Hacer, que debe vivir, hacer? Exactamente. Exactamente. Hacerlo. Muy bien, alumna Ingrid. Hacerlo. Muy bien. Eso debemos hacer. No tenemos que decir mucho, sino que tenemos que hacerlo, ¿verdad? Por ejemplo, en tu trabajo, ni digas que eres cristiano. Mejor que la gente se dé cuenta que tú eres diferente, que eres un cristiano. En tu vecindario, tampoco, ¿verdad? Sino que la gente vea que tú eres un cristiano. Eso es mucho mejor, porque si lo digo y no lo demuestro, eso es peor, porque puedo llegar incluso a ser una piedra de tropiezo para muchos. Usted se da cuenta que hay gente que no quiere ser cristiana porque ve el mal testimonio. Entonces, acá vemos que Pablo está desarrollando estas temáticas, ¿verdad? Que el testimonio es importante. Ahora, los temas teológicos más importantes son la escatología, ¿verdad? Tiempos finales. Pablo da una de las descripciones más claras, incluso que vemos acá en toda la Biblia sobre el tiempo final, eh, del tiempo final de Dios y también lo que le sucede a los que rechazan ese mensaje. Por ejemplo, segunda de Tesalonicenses capítulo 1:9. ¿Qué dice? Segunda de Tesalonicenses 1:9. mes, los cuales sufrirán pena de muerte, perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Bueno, muchas gracias, hermana. Ahí entonces está claro, ¿no? Lo que va a suceder. Ahora también Pablo desarrolla el tema de la disciplina, ¿verdad? De la disciplina dentro de la iglesia. Ustedes saben que la iglesia tiene que ser disciplinada, ¿no? Partiendo por los pastores, hacia abajo, ¿verdad? Bueno, o hacia el lado, no, no sé cómo, no lo tomen a mal. Un pastor, hermanos, esto es importante que lo entendamos así. Yo como pastor no soy más importante que ustedes, ¿verdad? Lo que yo tengo es una responsabilidad mayor delante de Dios, ¿verdad? Pero no es que yo le ponga los pies encima a la gente. Obviamente uno se ve adelante, tenemos que dar dirección a la iglesia, pero los pastores también somos ovejas, ¿verdad? También somos ovejas. Pastores y hermanos somos ovejas, somos todos iguales delante de Dios, hombres y mujeres todos iguales delante de Dios, pero cada uno de nosotros tiene responsabilidades,
O sea, eso habla de un trato entre Dios y nosotros distinto. ¿Ok? Entonces, debemos aprender a hacer esto. Y hay un trabajo mutuo, ¿verdad? Una sujeción mutua de la oveja al pastor y del pastor también hacia la congregación. Eso es importante, mutuo, ¿verdad? Para que no se malentienda. Entonces, acá se van a tratar algunos temas de la disciplina, ¿verdad? Pablo dedica una parte importante de la carta a corregir la conducta, por ejemplo, de los que no trabajan. En 2 de Tesalonicenses, capítulo 3 del 6 al 15, que ya lo habíamos leído, es fundamental, pero para entender todo lo que la Biblia enseña en relación a sobrecorregir a un hermano, debemos leerlo también en conjunto a otros pasajes. Se recuerda que cuando estudiamos la hermenéutica, que es el arte de interpretar, en este caso el texto bíblico, hay reglas de hermenéutica. Por ejemplo, la primera regla y la más importante es la Biblia es su propio intérprete. Pero hay otras reglas de interpretación bíblica en donde para poder desarrollar alguna doctrina, alguna enseñanza bíblica, yo debo saber qué es lo que dicen los otros libros en relación a ese tema. En el caso de hoy, la disciplina. Pablo habla en 2 de Tesalonicenses acerca de la disciplina, pero para poder entender mejor acerca de la disciplina dentro de la iglesia, tenemos que aplicar esta hermenéutica y ver qué es lo que la Biblia dice sobre la disciplina en otros pasajes. ¿Ok? Para eso, vámonos al Evangelio de Mateo, capítulo 18, del versículo 15 al 20, ¿verdad? Y habla acá en este pasaje de Mateo, habla acerca de los pasos que deben existir para resolver un conflicto con un hermano. ¿Ok? Estamos hablando de cómo se resuelven las cosas dentro de la iglesia. ¿Ok? Que es distinto a cómo se hace afuera, ¿verdad? La gente allá afuera lo arregla hasta combos, ¿verdad? Ok, pero las cosas de la iglesia se arreglan de distintas formas. Veamos entonces qué dice Mateo capítulo 18, versículo 15 al 20. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo, si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Muchas gracias, hermano. Ok, bueno, aquí tenemos un pasaje muy conocido y luego una seguidilla de versículos sacados de contexto, ¿verdad? Y ahí algunos sacan la tadera, yo ato el no sé qué y desato la no sé cuánto. Pero todo esto que nos habla acá de atar, desatar, de donde hay dos o tres congregados en mi nombre, ¿verdad? O sea que cuando hay uno, no estaría Dios, porque dicen, donde hay dos o tres congregados en mi nombre, ahí estoy yo. Eh, Aquí está hablando de los testigos, de la disciplina, ¿verdad? Dos o tres, ¿verdad? El atar y desatar está hablando de la disciplina, ¿verdad? Porque cuando tienes un problema con tu hermano quedas como atado, ¿verdad? Por eso es importante. Entonces, está hablando el contexto del versículo 15 al 20 habla de la disciplina, ¿ok? No hay que leer el puro pedacito, porque cuando yo leo un puro versículo, lo saco de contexto y lo transformo, como decía un pastor que yo tenía, en un pretexto, ¿ok? Así que es importante. Aquí Mateo nos da la pauta. Cuando vienen los hermanos, como ustedes, ¿no? Y usted me dice, ¿sabe qué, pastor? Yo no soporto a mi esposa. Yo le digo, a ver, primero que todo, tiene que soportarla. Pero segundo, ¿habló con su esposa? No, pastor, que le tengo miedo. Bueno, vaya a hablar con su esposa, ¿verdad? Eso es lo primero que usted tiene que hacer. Es un ejemplo, no estoy hablando de nadie. Ok, entonces, cuando tú tienes un problema con alguien, lo primero que tú tienes que hacer es ir y hablar con esa persona a solas.
lo primero, ¿verdad? Si usted me dice, no, mira, ya lo hemos hablado muchas veces, bueno, ahí el tema cambia, ¿verdad? Entonces, acá da la pauta en relación a la disciplina, cómo se deben tratar los temas, ¿verdad? Dentro de la iglesia del Señor. Está claro, ¿verdad? Y Pablo lo está desarrollando. Ahora, vamos a leer, no, yo se los voy a resumir porque también es muy largo. En Primera de Corintios, capítulo 5 del versículo 1 al 13, también trata sobre la necesidad de la disciplina y habla incluso del extremo que podría ser expulsar de la iglesia a alguien, por ejemplo, que no quiere corregir su pecado, ¿verdad? Y eso es importante porque nosotros podemos hablar con una persona y exhortarlo al arrepentimiento. Ustedes saben que acá los vamos a abordar, los vamos a conversar siempre con la intención de poder edificarlos. Pero si ya la persona se niega, por ejemplo, sigue robando, sigue haciendo algo indebido, entonces esa persona tiene que ser expulsada de la congregación, ¿verdad? Es importante esto porque la iglesia tiene que estar en orden. Si una persona viene a la iglesia y no se mantiene en el orden que se establece dentro de la iglesia, entonces está en una falta, que es una falta grave. Obviamente debemos ser pacientes y todo lo que usted quiera, pero la iglesia del Señor debe ser ordenada. Entonces acá, en 1 Corintios capítulo 5, del versículo 1 al 13, está mencionando una necesidad de expulsar de la iglesia a alguien que vive en un pecado grave sin arrepentirse. Y Pablo reprende a la iglesia en Corinto, que era una iglesia muy espiritual, pero muy, muy, muy carnal. Qué raro eso, ¿no? Pablo reprende a la iglesia en Corintio, ¿por qué? Porque estaban tolerando un pecado grave. ¿Cuál era ese pecado, verdad? Dijo el chismoso. Había un hombre que tenía una relación con una madrastra, ¿verdad? No sé si se recuerda ahí la historia, si no la lee ahí en el capítulo 5 del 1 al 13 de Primera de Corintios. Entonces, ¿cuáles son las cosas que Pablo les critica a ellos? Primero les dice que hay una falta de acción, porque la iglesia en Corinto no actuó. Incluso se sentían hasta orgullosos. Ay, se hacen tan linda pareja, ¿verdad? ¿Ha visto esas cosas? Así como que uno ve que la cosa está rara y la gente dice, no, sí, es que igual es mejor pareja que con su marido, ¿verdad? O con su esposa. Ok, entonces había una falta de acción por parte de la iglesia, ¿ok? Recuerden que eran cristianos. Entonces, acá Pablo hace una ordenanza hay un orden, ¿verdad? Que Pablo está diciendo, y lo que hace es mandar a expulsar a ese hombre de la iglesia. Y el objetivo obviamente no era destruirlo, sino que se arrepintiese y fuese salvo, ¿verdad? No es que lo saquemos para que se vaya al infierno directamente, no, se sale del orden, ¿no? Para que la persona esté ahí en disciplina. A veces cuando nosotros hemos tenido hermanos dentro de la congregación que se desaparecen por mucho tiempo, ¿verdad? Y tal vez algunos de ustedes mismos, no sé, no me recuerdo los casos en particulares, pero yo hablo con ustedes y le digo, ¿sabes qué? Mejor te vamos a sacar de la iglesia, ¿verdad? Porque no quiero que te confundas y sientas que porque, entre comillas, perteneces a una iglesia donde te conocen, ya eres cristiano, ¿verdad? La iglesia es para que tú vengas. Bueno, y por ahí yo lo saco del WhatsApp a lo más, ¿verdad? Y algunos han recapacitado, ¿verdad? Y eso ha sido bueno, ¿verdad? Eso no, lo hemos hecho muchas veces y ha sido bueno porque siempre hemos visto que la persona recapacita, porque a veces te confundes, ¿verdad? Porque piensas que por estar en un grupo de WhatsApp de una iglesia ya eres cristiano. Y no, ¿verdad? Entonces, la finalidad es que te vuelvas al Señor, ¿verdad? Que endereces tus caminos. Pero siempre lo vamos a hacer, y ustedes nos conocen, de una forma, una buena forma, ¿ok? Entonces Pablo manda expulsar a este hombre de la iglesia y el objetivo, como le dije, no era destruirlo, sino que se arrepintiese y que fuese salvo. Aquí utiliza una figura, ¿verdad? Un ejemplo, la levadura. Usa este ejemplo, ¿verdad? Y les dice ahí que un poco de levadura leuda toda la masa. Podríamos decirlo algo así como que la contamina, ¿verdad? ¿Y a qué se refiere con esto? Con un pecado que no se corrige, ¿verdad? Contamina toda la iglesia. Entonces es importante ese punto. Luego, en este mismo contexto de 1 Corintios 5, del 1 al 13, también en el punto 4 vemos que eh, Pablo hace el llamado a juzgar solo a los que están dentro de la iglesia, ¿ok? Entonces, de alguna forma nos está aclarando que los cristianos no deben juzgar a los incrédulos,
¿verdad? Eso le corresponde a Dios. Pero sí deben juzgar a quienes. Deben juzgar y disciplinar a quienes. A los que se llaman hermanos y viven en pecado. Mira, otro ejemplo parecido a este que se me ocurre ahora. La Biblia no le prohíbe a los cristianos, ¿verdad? Como nosotros, juntarnos con la gente del mundo. ¿Quiénes son los del mundo? Los no cristianos, ¿verdad? Porque usted no podría ir al trabajo, no se podría subir a la micro, ¿verdad? ¿Se imagina? Sería terrible. No podría conversar con nadie. Al contrario, tenemos que ser luz ahí en el mundo, ¿verdad? Entonces, lo que sí nos prohíbe el Señor es que con el que dice ser cristiano, pero no lo es porque no, sus frutos no lo demuestran, dice que con él no hay que ni sentarse ni a comer. ¿Se entiende, no? Entonces es interesante cómo la Biblia hace la disciplina, ¿no? Entonces, en relación a juzgar, Pablo les dice acá en este texto, es a los de la iglesia, ¿verdad? Usted no tiene que andar, por ejemplo, ese es un error, ¿no? Que les decía la otra vez, es como pedirle fruto del Espíritu al que no tiene el Espíritu. O sea, usted no le pida a la gente que no es cristiana que se comporte con un cristiano. Tú no tienes que mentir, tú no tienes que hacer esto. No, porque es una forma rara, ¿no? Primero hay que hablarle del Señor y el Espíritu Santo los convence de pecado. Entonces Pablo les dice, no juzguen los de afuera, el juzgar, el discernir, ¿verdad? Es a los que están dentro. Pero ahí también, habla, en otro pasaje, nos habla de, primero sácate la viga que tienes en el ojo. ¿Para qué? O sea, no tenemos que nosotros ir a... Si yo soy mentiroso, no puedo ir a juzgar al otro que es mentiroso porque yo tengo una viga en el ojo, ¿verdad? Pero lo que dice es, sácate eso, o sea, deja de mentir, arrepiéntete, restáurate. ¿Para qué? Para que puedas ver bien, ¿verdad? Ver bien significa lo hagas de la manera correcta, ¿ok? Muy bien. Entonces, acá estos son los 4 puntos que se mencionan en Primera de Corintios 5 del 1 al 13, ¿verdad? Falta de acción, la iglesia no actuó, sino que estaba orgulloso de lo que estaba pasando este hombre con su madrastra. Pablo les manda a que lo expulsen, ¿verdad? Habla y da el ejemplo de la levadura, que este pecado estaba contaminando todo lo que ahí estaba, y los llama a juzgar solo a los que están dentro de la iglesia, ¿ok? Si lo hago en una frase, si resumo esto, puedo decirles que la iglesia debe disciplinar el pecado grave entre sus miembros para mantenerse pura y buscar el arrepentimiento del pecador. ¿Ok? Eso es cuando ya el pecado es evidente, ¿no? Si llega una persona alcohólica, por ejemplo, que tiene un pecado de alcoholismo, o una persona que es maltratadora a la iglesia, fíjense que nosotros no le vamos a hablar de su pecado, sino que lo primero que vamos a hacer, y nos vamos a dedicar tu tiempo, es hablarles de Jesús, ¿verdad? Para que reciba a Cristo en su corazón, para que el Espíritu Santo entre en su vida y sea el Espíritu Santo que lo convenza de que no debe tratar así a su esposa, que no debe mentir, que no debe robar o emborracharse o todo lo demás. ¿Se entiende, no? Tiene que ser en un orden, o si no, vamos a estar toda la vida diciéndole, no fume, no robe, no diga groserías, y nunca recibió a Cristo. ¿Ok? Pablo entonces está dejando en claro cómo debe ser la disciplina dentro de la iglesia. Gálatas, capítulo 6 del versículo 1 al 5 también nos habla de la disciplina. Recuerden que estamos viendo los textos paralelos que hablan del tema de la disciplina, paralelos a Segunda de Tesalonicenses. Vamos a leer Gálatas 6, versículo 1 al 5. ¿Qué dice? Amén. Dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro, porque cada uno llevará su propia carga. Ok, muchas gracias, hermano. Entonces acá vemos que nos llama, que nos muestra la finalidad de la disciplina, ¿verdad? La restauración, ¿verdad? Y debe ser en humildad. Ahora, hay que tener cuidado con estos conceptos porque hay personas que pueden caer en una falsa humildad, ¿verdad? Y como que nada quieren decir, ¿verdad? Nada quieren hacer. Por eso ahí
siempre la disciplina, los pastores somos los que tenemos que tratar de estar al pie, ¿no? Para poder ayudar a que se haga de la manera correcta, ¿ok? Pero la iglesia, hermanos, debe ser restaurada en amor, ¿verdad? Con la finalidad de la restauración, ¿ok? Para los que son cristianos. Ok, Primera de Timoteo capítulo 5, versículos 19 y 20, nos da instrucciones de cómo corregir ahora a los ancianos. ¿Quiénes son los ancianos? A los pastores, porque los pastores también debemos ser corregidos, ¿o no? ¿Qué les he dicho yo qué pasaría si yo me tuerzo o empiezo a decir cosas que no, o empiezo a hacer prácticas dentro de la iglesia que ustedes claramente van a discernir que no son cristianas? ¿Qué debiesen hacer ustedes, hermanos? Les dejo ahí la palabra para que me lo digan. Aprovechen. No me quemen, sí. Exhortarlo, pastor, exhortarlo. Hablar Exhortar con usted. Exhortarlo y con la palabra. Que con la palabra. Muy bien, muy bien. Ok, deben evidenciar ustedes como congregación lo que suceda, ¿no? O sea, si ustedes, por ejemplo, me vieron ahí en la Plaza de Padre Hurtado mirando a otra mujer que no era mi esposa, ¿qué harían ustedes? Me exhortan, ¿verdad? Debían ser, amor es mentira, porque está mi esposa aquí ya mirándome feo. Entonces, me tienen que exhortar, ¿verdad? Si ven, tiraste piedra, dice mi esposa. Ok. Eh, ok, bueno, sí, también tírenme piedra. Pero si ustedes ven que que hay algo en nuestras vidas que no va en relación a la palabra, hermanos, yo se lo digo acá porque para que quede grabado también, ustedes me muestran la grabación, tienen que exhortar, ustedes tienen que tener la confianza para decirnos a nosotros, pastor, eso está mal, ¿verdad? Es parte de la corrección, es parte de sujetarnos, ¿verdad? No tengan miedo en eso, ¿verdad? Y se los voy a explicar, porque acá en Primera de Timoteo, Pablo le escribe, ¿no? Primera de Timoteo capítulo 5 de versículo 19 al 20, da instrucciones de cómo corregir a los ancianos, vale decir, a los pastores de la iglesia. Mejor no les voy a contar este texto, ¿les parece? Lo dejamos para la próxima, no, se los cuento. Primera de Timoteo capítulo 5 de versículo 19 y 20, vamos a leerlo, léanlo ustedes, a ver quién tenía ese texto. Yo. No Amén, hermano. escuches, sí, no escuches ninguna acusación contra un anciano, a menos que haya dos o tres testigos que te la confirmen. Los que están en pecado deberían ser reprendidos delante de toda la congregación, lo cual servirá de firme advertencia para los demás. Muchas gracias, hermana, muchas gracias. Ya sabe usted, ¿ah? Ahí me reprende. Ok, ancianos, acá no estamos hablando de los abuelitos, estamos hablando de ancianos de una figura para hablar de un pastor. Entonces, dice primero que todo, y aquí es donde los falsos se agarran de esto, ¿no? Dice, no escuches ninguna acusación contra un pastor, contra un anciano. Sí, ok, eso está diciendo, ¿no? El texto, lo dice claramente. Dice, a menos que esa acusación vaya acompañada de dos o tres testigos o 10 o 20, ¿verdad? Que lo confirmen, ¿ok? Entonces, si alguien hace una acusación hacia, en este caso, a yo como pastor, ustedes, y viene alguien solo, usted diga, no, primero testigos, ¿verdad? Que realmente exista evidencia. Eso por una parte, ¿no? Hasta ahí vamos bien, ¿no? Estamos claros cómo es el orden. Vámonos al versículo 20. Los que están en pecado deberían ser reprendidos delante de toda la congregación. ¿Ok? O sea, ahí está más que claro, ¿no? Lo cual, ¿cuál es la finalidad? Dice, servirá de firme advertencia para los demás. O sea, cuando en la iglesia nosotros vemos que somos reprendidos por nuestros pecados y nuestra mala forma de actuar, y los demás incluso ven, cuando ya hay una evidencia, estamos hablando de una evidencia, entonces eso debe ser exhortado, por supuesto con sabiduría, ¿no? Para no dañar a los más débiles, pero debe ser exhortado para que también los demás, la demás gente vea que la iglesia es en orden, porque a veces sucede que las iglesias no están en orden y se dan muchas situaciones, ¿verdad?, dentro de la iglesia y la gente no es corregida. Y esto
trae dolor a la iglesia, ¿verdad? Porque ven que hay situaciones que no se abordan, ¿verdad? Ya sea de los hermanos como de los pastores. Pero cuando tú ves que la situación se aborda, se corrige, la persona es restaurada, muchos de ustedes han sido restaurados por parte del Señor, ¿qué sucede? Hay alegría en el corazón, ¿no? Primero, del que fue restaurado porque sientes que el Señor te ama, sientes que has vuelto a la comunión con Él. Los demás, los que estuvieron involucrados en la situación, se dan cuenta que Dios nos llama a solucionar estos temas, ¿verdad? Y la iglesia crece de manera sana, ¿verdad? Y podemos avanzar, ¿verdad? Entonces a mí me da mucha alegría, hermanos, poder decir que nosotros entre los hermanos no tenemos rivalidades, ¿verdad? Dentro de la congregación. ¿O sí? ¿O están ahí peleados ustedes? Bueno, eso es bueno que se dé esto de poder vivir en paz, ¿verdad? De poder saludarte en alegría, en el amor del Señor. Y eso es algo que debemos cuidar. Estamos cumpliendo 13 años con la ayuda del Señor y es algo que debemos siempre seguir cultivando en nosotros. ¿Ok? Bueno, para terminar. En resumen, segunda de Tesalonicenses nos enseña que una creencia correcta nos lleva a tener una enseñanza correcta en relación a las cosas del futuro, la escatología, eh, y esto debe ser un resultado en tu vida, ¿verdad? No solamente para que te llenes de actos o de conocimientos escatológicos, sino que debes vivir una vida temerosa, de que vendrá el juicio del Señor, de que el Señor vendrá, entonces me preparo para recibirlo, ¿ok? Y esto nos lleva a tener una iglesia saludable en el presente, ¿verdad? O sea, el conocimiento del futuro me lleva a vivir una vida santa en el presente. Yo les voy a compartir un cuadrito que les leo acá y termino, que son las diferencias entre la primera carta a los tesalonicenses y la segunda carta a los tesalonicenses, ¿ok? Entonces vamos a ir viendo. La primera carta a los tesalonicenses es una carta de aliento, ¿sí? La segunda carta a los tesalonicenses es de corrección. Aliento, corrección. ¿Ven las diferencias, no? Ok. La primera carta a los tesalonicenses tiene propósitos, y la segunda también. ¿Cuál es el propósito de la primera carta? Animarlos a los cristianos, porque son una iglesia nueva, son una iglesia perseguida. Entonces, ese es el propósito en la primera carta. En la segunda carta, el propósito es corregir un error grave sobre la venida de Cristo. ¿Ok? La primera carta de Tesalonicenses y la segunda, ambas hablan acerca de hechos futuros, del fin, ¿ok? Pero hacen énfasis distinto, porque en la primera carta nos habla que Jesús puede volver en cualquier momento, como un ladrón en la noche, ¿ok? La segunda carta dice que el fin no es inminente. Estamos hablando del fin de todas las cosas, ¿no? Porque dice la segunda carta que primero debe venir el hombre de pecado, el anticristo, y una gran rebelión contra Dios. ¿Por qué? Porque había confusión y los creyentes en la segunda carta a los tesalonicenses pensaban que ya el juicio había venido. ¿Se dan cuenta? Son temáticas similares, pero muy distintas a su vez. Ahora, problemas que resuelve cada una de las cartas. La primera carta habla de la tristeza de los creyentes porque sus seres queridos morían antes de la venida de Cristo. ¿Se acuerda que le dice que ustedes no tengan tristeza como los que no creen, ¿verdad? Y ahí le habla porque el mismo Señor levantará a los muertos en Cristo, resucitarán primero. Ok, trata ese tema escatológico, ¿verdad? El problema en la segunda carta se resuelve de la siguiente forma, porque acá algunos creyentes, algunos que estaban creyendo que el fin ya había llegado y habían dejado de trabajar, ¿verdad? Y vivían sin hacer nada. ¿Ok? Entonces acá vemos dos problemáticas que se abordan en la carta, más o menos con una misma temática, ¿verdad? Los que murieron antes de Cristo, de la venida de Cristo, y los que pensaron que ya había sucedido todo. Entonces a ambos se les da que resuelvan el problema de manera práctica. ¿Ok? Conclusiones prácticas una de otra. Primera carta, podríamos decirlo que es anímense unos a otros con estas palabras. ¿Se recuerdan? Anímense, dense ánimo, ¿verdad? Cuando vean que está sucediendo, anímense, ¿verdad? El Señor viene pronto. Y la conclusión práctica para la segunda carta es que el que no quiera trabajar, que no coma. ¿A cuánto les gusta comer? A todos, ¿verdad? Ok. Para comer, ¿qué hay que hacer? Abrir la boca. Bueno, pero ¿qué más?
masticar. Bueno, pero yo sé que son más cosas. Hay que trabajar, ¿verdad? La economía está cara, ¿verdad? Entonces, y luego les dice, manténganse firmes. Entonces ahí están las conclusiones para cada uno, ¿verdad? Anímense con estas palabras y el que no quiera trabajar, que no coma, ¿verdad? Ok, y ya con esto termina. En esencia, Primera de Tesalonicenses dice, muy bien, sigan firmes esperando al Señor. Segunda de Tesalonicenses dice, algunos están mal, corrijan su doctrina y su conducta y sigan adelante. ¿Ok? Bien, mis hermanos, hemos terminado nuestra enseñanza de hoy. Les agradezco su tiempo. Espero que hayan aprendido un poquito más. Ahora los puedo invitar para que lean nuevamente la segunda carta a los tesalonicenses y se van a dar cuenta que ahora podemos tener un mejor contexto, ¿verdad? Para poder leer y recibir más del Espíritu Santo en nuestras vidas. Amén. Recuerden que la carta también es para nosotros. Así que léanla como si fuese una carta para ti o para mí. ¿Ok? Vamos a orar y nos despedimos. Señor, te damos muchas gracias porque tú eres tan bueno y nos permites en esta noche refugiarnos en tu palabra, crecer en ella. Señor, bendice a mis hermanos, que nos amemos cada día más, que crezcamos juntos en el conocimiento de tu palabra y ayúdanos a acercarnos cada día más. Gracias, Padre, por esta hermosa oportunidad que tenemos de ser iluminados por tu palabra en nuestro diario vivir y que todo lo que aprendemos, Señor, no sea solamente un conocimiento, sino que sea vida en nosotros. Bendícenos, Señor, anímanos y anhelamos también que pronto tú vengas. En el nombre de Jesús, muchas gracias, Señor. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, mis amados hermanos.